bien. Excelente noche, o depende de la ocasión donde escuchen este audio. Me siento inspirado, percibo esta inspiración en mi espíritu para hablar estas cosas. La palabra es: cree en las ideas de tu espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te pido espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para entender tu persona, tu esencia y las cosas del Espíritu, Padre, nuestro propio corazón, que pueda desentrañar lo profundo de tu corazón, Padre, lo profundo de nuestro espíritu, a través de la revelación de tu palabra, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias. Todo honor es para ti, Abba. Muchas gracias. Gloria a Dios. Saludos a la gente que está saludando por ahí, conectándose. Saben que de repente transmito de imprevisto y me gusta hacerlo así cuando lo percibo en mi espíritu, aunque normalmente transmito los domingos de cajón siempre y los miércoles en el 85% de los casos también. Hay un tema que se los platico que lo recibí, aún no lo doy, que se le llama sueldo seguro o creando riqueza, y está muy relacionado a este. Quiero hablarlo en 3 puntos. El primero es: poseerán la tierra prometida. Esa es la palabra que el Señor les dio a los israelitas. Primeramente vino eso a Abraham, cuando Dios hizo un pacto con él. Génesis 15 le dijo eso. Y luego Israel estuvo 430 años esclavo en Egipto, y Dios, Abba, envía a Moisés, le habla a Moisés y le dice estas palabras en Éxodo 3, versículo 8, dice: y he descendido, bueno, voy a leer desde el 7. Así dijo el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Dice el Señor: he visto la aflicción de mi pueblo, como son esclavos allí, como gimen allí, y he descendido para librarlos, y los voy a sacar a una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel. El Señor se entristece su corazón ver al pueblo de Dios en un Egipto actual, esclavizado, bajo sueldos miserables, dejando su vida, su energía, su vitalidad, todo su esfuerzo en fábricas, bajo personas que no tienen pacto con Dios. Y el Señor nos llamó a ser cabeza y no a ser cola, a estar encima solamente, dice la palabra: te pondré encima solamente y no estarás debajo. ¿Ves? Y esa promesa y esa palabra le vino a Moisés y le dijo: diles al pueblo que he escuchado su clamor, he visto su dolor, he visto la miseria, he visto la esclavitud en la que están, y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. O sea, voy a manifestar abundancia, lo diríamos en nuestro lenguaje actual, sacándolo de un marco histórico, porque si uno ve la Biblia solamente en el trasfondo histórico, pues nada aplicaría a nuestras vidas, más que muy pocas cosas. Pero Dios no hace acepción de personas. Dios es un Dios
que no tiene consentidos ni tiene preferidos. Dios es un Dios de amor. Y el Señor ha visto la miseria en la que ha vivido el pueblo de Dios. Y el Señor dice, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, donde las finanzas van a fluir abundantemente, la sonrisa, y tendrás tiempo para la creatividad. Tendrás tiempo para desarrollarte en artes, en bendecir a otros. Y la cabeza no estará esclavizada en cómo producir, en cómo generar, en cómo comer. Y esa fue la palabra que Dios le dio a Moisés. Tú sabes, Moisés va con el pueblo y no le creen. Aún así, después, para hacer la historia corta, después del Señor insistir y mostrar su brazo en Egipto, su brazo poderoso, salen de Egipto y en el desierto aún no siguen creyendo. No siguen creyendo. Ellos dudan de que es Dios quien dijo eso. Ellos dijeron, tal vez no es Dios quien lo dijo, tal vez fue tu mente, Moisés, tal vez te alocaste, tal vez fue el diablo, tal vez oíste mal. ¿Ves? Hoy diríamos, tal vez fue mi mente donde me vino esa idea de grandeza, de tierra que fluye leche y miel, un negocio que me genere 30,000 pesos diarios, un negocio que me genere 50,000 pesos a la semana, o un negocio que me genere 1,000,000 de pesos al mes. Esa idea no es de Dios, tal vez alguien pueda pensar. Tal vez esa idea vino de mi mente, o fue el diablo que me tentó con materialismo. Otras personas pudieran pensar, esas ideas es mi ego, quiero lograr mucho. ¿Y sabes qué? No. Esas ideas de grandeza es tu espíritu que tiende a la grandeza. Dice la palabra de Dios, los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. O sea, hay ideas que vienen desde nuestro espíritu, Dios las puso allí. La mayoría de estas no son sueños donde tú viste una película mientras dormías. En el Nuevo Pacto vemos que Dios mayormente nos habla a nuestro espíritu. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Dice Proverbios 20, lámpara de Dios es el espíritu del hombre. O sea, Dios nos alumbra, su lámpara es nuestro propio espíritu. Recuerda que nuestro espíritu es diferente a nuestra alma. Hay personas que no entienden la diferencia. Alma es mente, sentimientos y voluntad. En el espíritu, que es nuestra verdadera personalidad, es el hombre interior. Es una persona, el espíritu es una persona pero invisible. Y tiene su propia mente, se llama la mente de Cristo. Ahí está la comunión con Dios en el espíritu, está la intuición, está la conciencia. Y desde ese espíritu, por ejemplo, cuando uno habla en lenguas, Pablo dijo en 1 Corintios 14:14, cuando oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, cuando oro en lenguas, mi espíritu ora, esa persona invisible en la cual soy yo, que es la nueva criatura que nació de nuevo, ora. Y dice en 1 Corintios 14:2 y versículo 3, el que habla en lenguas habla misterios, habla secretos. Musterión, en el griego musterión, como secretos de estado. Y muchos de estos son ideas del Espíritu Santo. Fue José quien también tuvo sueños y él pudo pensar, esto tal vez es ego mío, que yo me veo en grandeza, pero hay que ser humildes, tal vez fue mi mente. Él pudo pensar todo eso. Y es que lo que Dios te dijo lo puedes confundir con pensamientos de tu cabeza. Porque lo que Dios dijo también se manifiesta como pensamientos en algún momento, pero nació del Espíritu. No me voy a meter a muchos detalles técnicos, pero nosotros somos espíritu y Dios nos habla a través del testimonio interior, es un saber profundo. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, no a nuestra cabeza, no a nuestra lógica. Y lo que Dios nos dice tiende a la grandeza. Nuestra lógica humana matemáticamente no lo puede cuadrar, no encaja lo que Dios dice en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu
tiene la grandeza de Dios y tiene la naturaleza divina. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, brashei, bracatarrema, lebashei, bracai. Y cuando vienen estas ideas del Espíritu, nuestro tema se llama Cree en las ideas de tu Espíritu. Cuando vienen estas ideas de tu Espíritu, emergen desde lo profundo de tu ser y luego vienen a tu mente y en tu mente se manifiestan como un pensamiento. Y es por eso que a veces dices, no, eso que Dios me dijo, eso de conquistar tierra que fluye leche y miel, esos sueños de grandeza, de ser millonario y tener la casa de mis sueños y bendecir a otros, ejercer este ministerio, etcétera, los confundes con tus pensamientos y dices, no, tal vez es mi ego que quiere lograr mucho. Dios no está interesado en grandezas conmigo. Abraham, yo engrandeceré tu nombre, haré de ti una gran nación y te bendeciré, ¿ves? Gloria a Dios. Pero a veces hemos confundido las ideas que Dios nos dio, ¿ves? Quiero centrar aquí esta parte para que podamos ver esta imagen que puse, se movió un poquito aquí. Y lo que pasa es que cuando Dios nos habla, decía, emergen las ideas desde nuestro espíritu y pasan por nuestra cabeza. Y cuando pasan por nuestra cabeza, a veces se atoran ahí y empieza la mente a tratar de decodificar, a usar la lógica. ¿Cómo será esto? Le dijo cuando el ángel viene y le suelta una palabra de revelación a María y le dice, vas a tener un hijo, no has conocido varón. Y le dice, ¿cómo será esto? Y le dijo, el poder de Dios se va a manifestar. Es que el poder de Dios se va a manifestar. Medita en lo poderoso que es Dios. Pablo dijo, un tema que creo que nunca lo he podido dar, que es, Pablo dijo que vuestra fe esté fundada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, una fe que está fundada, la fe debe estar fundada en la integridad de la palabra de Dios, es decir, en el hecho que Dios es veraz, que no miente, que es fiel, pero también en el poder de Dios, porque es fiel y es poderoso. Dice que Sara creyó que Dios era fiel para cumplir lo que había dicho, pero Abraham creyó que Dios era poderoso para hacer lo que había dicho. O sea, una cosa que tú crees, fulano es fiel, sí, pero no tiene el poder, no, sí es fiel y es poderoso. Y Él hará mucho más abundantemente de lo que pides o de lo que entiendes. Y esto pasa. Dios le dio una palabra a Moisés. Dijo, van a conquistar tierra. Va a ser la tierra prometida, la tierra de sus sueños, donde no van a ser esclavos, no van a estar dependiendo de un sueldo seguro. Luego quiero hablar de ese tema que lo mencioné hace un momento. Egipto simboliza el sueldo seguro, donde tú estás en un sueldo seguro. No se ocupa mucha fe. No quiero hacer sentir mal a nadie, pero no se ocupa mucha fe cuando estás en un sueldo seguro, entre comillas, en el mundo. O sea, me refiero a que tú trabajas, porque una cosa es trabajar, otra cosa es laborar y crear. Entonces tú trabajas y entonces cuando llega el fin de semana o el día 15 te pagan, pero no es algo seguro lo que tienes, pero no estás creando. Y digo, no es pecado eso, hay un punto para eso, hay un momento donde todos pasamos por ahí, pero hay una transición en el desierto y si no logras creerle a Dios y te quieres regresar a tu sueldo seguro y si quieres estancarte ahí te vas a quedar, pero te espera la grandeza, te está esperando la manifestación de la grandeza, donde en la tierra prometida no tenían un sueldo seguro. En Egipto tenían un sueldo seguro. En Egipto ellos trabajaban y tenían una casa segura, tenían comida segura, pero no tenían energía, se les agotaba su energía. No tenían vida en el sentido de que no podían ellos tener una paz, una tranquilidad. Había latigazos, había amenazas, estaban en Egipto, no estaban en su tierra, eran menospreciados. Muchas veces hasta algunos de ellos los trataban literalmente como esclavos. Y es lo mismo que pasa con mucho pueblo de Dios. Dicen, pero es que esto es seguro. Y cuando están en el desierto, ellos quieren volver.
Y en tierra prometida no hay nada seguro en el sentido de que no estás trabajando para alguien. Tú tienes que crearlo. No estás trabajando, o sea, no es de que había un egipcio que era el dueño de esa tierra y tú tenías que labrarla. En tierra prometida la tierra es tuya, todo es tuyo. Tienes recursos como tu salud, como tu imaginación. Y sobre todo tienes a Dios dentro de ti, sobre ti. Ahora te toca usar la creatividad que Dios te dio en tu espíritu. No solamente para crear grandeza, sino para bendecir a otros. Así que los israelitas no creyeron a la voz de Dios. Hoy la voz de Dios no es que Dios se aparece en un monte, sino la voz de Dios está en mi espíritu, dentro de tu espíritu está la voz de Dios. ¿Ves? En Hebreos 4, 1 y 2 dice que los israelitas no entraron en la tierra prometida, no entraron en el reposo de Dios. Y dice que algunos no les aprovechó el oír la palabra porque no la oyeron con fe. Los niños, los de 20 años abajo, ellos sí entraron en la tierra prometida, pero los de 20 años arriba no, ellos no hicieron el cambio, no le creyeron a Dios. ¿Ves? Entonces, ellos no entraron a causa de incredulidad, no conquistaban la tierra prometida, no tanto por el pecado, más bien allí en Hebreos 4, donde el autor empieza a desarrollar las claves de por qué no conquistaban la tierra prometida esa generación. Dice que el pecado fue que no le creyeron a Dios. No tomaron la tierra que fluye leche y miel y estuvieron dando vueltas 40 años. La incredulidad, la poca fe limitó a Dios y todo el tiempo ellos querían regresar, querían volver. Y Dios les daba ideas de cómo iba a ser la tierra prometida. Les habló Moisés, miren, allá va a ser esto, allá va a pasar aquello, se va a partir la tierra, van a tener sus heredades, no van a andar como nómadas, van a estar anclados en sus tierras y va a ser de bendición a otra generación, van a poder tener ganadería, van a poder tener agricultura, van a disfrutar de lo que ustedes planten, nadie los va a estar hostigando, nadie los van a estar obligando, ustedes serán la cabeza, ustedes van a poder crear los frutos que ustedes quieran. Ellos se empecinaron en volver porque salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Traían la mentalidad de esclavos, ellos ocupaban que alguien les amenazara para hacer las cosas, ellos ocupaban que alguien les golpeara para hacer las cosas, ellos nomás querían estirar la mano y recibir un sueldo seguro, ¿ves? Y solamente empezaron a vagar por el desierto, dando vueltas 40 años, perdieron su tiempo. Como dijo el proverbista, no des tus sueños al cruel. Proverbios capítulo 5, lo voy a leer. Gloria sea a Dios. Gracias, Padre. Proverbios 5, 9, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final. Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado en medio de la sociedad y la congregación. Parece el retrato de muchas personas que en la sociedad pobres, siempre el último en la cadena alimenticia, en la congregación también, siempre pidiendo, pero dice que ellos fueron esclavizados, sus trabajos estaban en la casa del extraño, se saciaron de sus fuerzas y al final estuvieron gimiendo cuando ya su carne estaba consumida y sus días estaban por terminar. Así estuvieron los israelitas y así hay personas que toda su vida están esclavos, es cierto, tienen un sueldo seguro, es cierto, tienen una casa segura, todo eso entre comillas, tienen prestaciones y no es pecado eso, no estoy diciendo que está mal, escucha esto, pero hay grandeza.
Hay algo más que todo eso, donde tú con las ideas que Dios te dio en tu espíritu puedes crear cosas. Todo nace de las ideas de Dios. Una idea es más poderosa que un ejército. Antes los ejércitos eran con espadas, con escudos, con lanzas, pero luego hubo ideas más poderosas y luego hubo ideas de poder hacer armas con pólvora y había disparos, balas, pistolas. Y luego otro tuvo otras ideas de todo lo que tiene que ver con lo nuclear y hubo bombas nucleares y luego armas biológicas. Una idea es más poderosa que un ejército. Los israelitas no creyeron. Y no creyeron, escucha esto, mi tema se llama cree en las ideas de tu espíritu. No creyeron porque pensaron que no era Dios quien hablaba. O sea, había veces que ellos, aunque escuchaban la voz tronante de Dios, ellos a veces pensaban que era su mente, que era un humano simplemente, Moisés, que hablaba eso. Y así a veces ha pasado con nosotros. Vienen ideas, emergen desde nuestro espíritu, pero luego pasan por nuestra cabeza y se convierten en pensamientos. Y esos pensamientos los confundimos con, es que soy yo, es mi ego, soy una alucín, me ilusiono mucho, es mi propia cabeza, no es Dios quien me está hablando. Y confundes las ideas de tu espíritu con los pensamientos de tu cabeza. Yo creo que eso es determinante, poder distinguir cuándo es tu espíritu, cuándo es tu cabeza. Dice la palabra en Hebreos 4:12 que la palabra divide el alma y el espíritu. Es clave, yo diría que es demasiado clave en la vida de un creyente. Distinguir y separar las emociones y los pensamientos de tu alma de tu verdadero yo. Cuando andas en tus días cotidianos y viene una emoción incorrecta, un pensamiento incorrecto, decir, yo no soy esos pensamientos, yo no soy esas emociones, yo soy uno con Cristo. Esa emoción no nació de Cristo. Esa emoción de odio, de envidia, no nació de Cristo. Esa emoción o esa sensación de temor no nació de Cristo, porque en el amor no hay temor. Es clave que aprendas a separar, a dividir las cosas que son de tu verdadero yo, de tu hombre interior, de tu espíritu, a las cosas que son de tu alma. Los israelitas vivieron vidas grises por no creer a la grandeza que Dios les dijo. Vidas tan grises que su vida se hizo quejosa, incrédula, al tal grado que Moisés fue contagiado por ellos, porque la toxicidad, la incredulidad, la queja, el espíritu amargado contagia. Y Moisés quiso defender lo indefendible y por no tomar decisiones pereció con ellos. Y cierro con este último punto. Mi punto número 1 es poseerán la tierra prometida. Mi punto número 2, ellos no creyeron. Ese fue su problema. Y mi punto número 3 es todo estaba listo desde el día 1. Es decir, cuando entran a la tierra prometida, Josué capítulo 2, quiero leer esto. Tú sabes, mandan espías. Josué capítulo 2, versículo 9. Dice, ellos mandan espías a Jericó, a la primera ciudad de la tierra prometida. Y Rahab, la que recibe a los espías, les dice esas palabras. Sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Gloria a Dios. Ellos estaban derrotados desde el día número 1, pero los israelitas tardaron 40
años en entenderlo. Es decir, Jericó, la primera ciudad de la tierra prometida, ellos desde el día 1, cuando salen los israelitas de Egipto y atraviesan el Mar Rojo, se corrió la voz. Dice que nosotros sabemos que Dios les ha dado esta tierra. Ellos estaban derrotados desde hacía 40 años, pero los israelitas se tardaron 40 años en entenderlo, en creerlo. No tomaron acciones. Es decir, hay cosas que ya están listas. Tienen tu nombre. Están ya listas para ti, para manifestarse. Ya están preparados los clientes, ya están preparados los locales, ya están preparadas las personas, ya están preparados los recursos. Pero si no lo crees, si no crees en las ideas que Dios te puso en tu espíritu y no accionas en esto, entonces podrás seguir dando vueltas y vueltas con un ciclo infinito. Sí, no estás muerto, sí, pero no sobreabundas, sino sobrevives. Por no creerle a Dios. Cabe aclarar como una mención especial que vamos a decir que hay 2 lámparas de Dios. La primera lámpara es la palabra escrita. Es decir, ¿cómo nos guía Dios? ¿Cómo nos guía Dios? Lámpara es a mis pies tu palabra. La primera luz como Dios nos guía y nos ilumina es la palabra escrita. Y la segunda es el testimonio interior en nuestro corazón. No es algo que está escrito, sino es una intuición, un testimonio interior. Proverbios 27, lámpara del Señor es el espíritu del hombre. La segunda lámpara, como Dios nos ilumina, es el espíritu, nuestro propio espíritu. Hay una luz, como es un sí o es un no a veces. Somos guiados también por nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es uno con el Espíritu Santo. Pero no esperes ser guiado con la segunda lámpara si no crees la primera lámpara. Es decir, créele a la primera lámpara, que es la primera guía, es la palabra escrita. Es decir, quieres oír la voz de Dios en algo. Señor, guíame en esto. Esta persona será la correcta para mi vida. Voy a poner un ejemplo. Padre, esta persona será la correcta para mi vida. Dame entendimiento, Padre. Y estás pidiendo a Dios la manifestación de una guianza en tu espíritu. Pero a veces es simplemente falta de conocimiento de la palabra escrita. Porque la palabra dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Comprendes? Es decir, no le tengo que preguntar a Dios si esa persona es la correcta para mi vida o para tu vida, si esa persona es un incrédulo o es una incrédula. No tengo que preguntar. Porque ya la palabra escrita lo dice claramente. Ahora, si tú quieres escoger tu propio camino, esa es otra cosa. O si tú quieres decir, no, yo voy a cambiarlo, cambiarla, esa es otra cosa. Vas a padecerlo, vas a sufrir. ¿Me doy a entender? Hay gente que quiere la guianza de una voz sobrenatural interna, pero antes de eso primero debes ir a la palabra escrita de Dios. Es decir, quieres que se manifieste una idea millonaria en tu vida, pero todavía no diezmas. ¿Ves? Porque la palabra escrita ya dice que diezmes y que ofrendes. Y que ofrendes. Pero quieres una manifestación de una idea millonaria, sí, pero comienza por la palabra escrita y luego vas a la intuición interior. Se puede entrenar el espíritu humano para oír la voz de Dios. Kenneth Hagin habló de eso. Tiene que ver con una meditación alta en la palabra de Dios. No es... Dice que se está agotando aquí la batería de mi laptop. O sea, tiene que haber una meditación profunda en la palabra de Dios. Todo estaba listo desde hacía 40 años para conquistar la tierra. Sin embargo, ellos no hicieron caso a la voz de Dios. Se tardaron 40 años, pudo ser rápido, la riqueza estaba lista para ser tomada. Así que el hecho de no creerle a Dios los atrasó por años. Pero también la falta de creer en sí mismos. Ellos se creían como langostas
Langostas. Ellos dijeron cuando entraron a la tierra prometida, éramos como langostas. No creían en sí mismos. Tienes que amarte como Dios te ama. Tienes que creer en ti como Dios cree en ti. No estamos hablando de un amor propio como egocentrismo o narcisismo, sino simplemente ámate como Dios te ama. ¿Cómo te ama Dios? Sin condiciones, sin condenación, sin culpa. ¿Cómo cree Dios en ti? Dios cree que el mundo es tuyo y es un hecho. Tienes que creer en ti. Cree en las ideas de tu espíritu. Es decir, cree en lo que Dios te dio a ti. A veces no ves ese potencial. Estoy seguro que a veces la gente ve un potencial grande en mí. Y algunas veces no lo he visto yo. Algunas veces que me desenfocaba de la palabra me ofuscaba. Y estoy seguro que gente ve un gran potencial en ti. Pero si tú no lo ves, tienes un pensamiento de que la humildad es, que el hecho de creértela es orgullo y que es falta de humildad, eso es una mentira religiosa. Tienes ideas rondando en tu cabeza por años. Mientras no las creas, cree en ti y no las acciones, no se van a manifestar. Todo está listo. Haz lo que Dios te dijo. Avanza. Por lo menos da los primeros pasos. Emprende. Créetela. Porque nuestro éxito está garantizado por la integridad de la palabra de Dios. Por el sacrificio de Jesús, como cuando le dijo, tengo un tema que se llama ¿en qué conoceré que no me vas a fallar? Fueron las palabras parafraseando a Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, y dijo, no, Génesis, creo que es capítulo 15, le dijo, ¿qué me darás si ese Damaseno Eliezer me va a heredar? No te heredará ese Damaseno, sino un hijo tuyo. Y le dijo, bueno, mira las estrellas, y Abraham creyó. Le dijo, ¿y en qué conoceré que lo harás? ¿Cómo sé que vas a manifestarte? Y le dijo, tráeme estos animales y vamos a entrar en un pacto. O sea, el pacto es la garantía que Dios cumple su palabra. Dios es fiel a su palabra y es poderoso para hacer todo lo que ha dicho. Está en nosotros el creérselo a Dios y empezar accionando en la palabra escrita. Como, por ejemplo, nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios. Eso ya es una cosa que está escrita, no necesitas una guía para eso. Tienes que nunca se aparte de tu boca, confiesa la palabra, empieza obedeciendo las cosas mínimas, que entre comillas mínimas. Créele a Dios por perdonar a tu hermano, créele a Dios por diezmar y ofrendar, que son las cosas más básicas. Y luego, en este caso, cree en las ideas de tu espíritu. Que no pase el tiempo y que te diga Dios, aquello que te hablé no era tu cabeza, era yo que te lo había dicho. Tardaste 7 años en entendérmelo porque te creías menos, porque dudaste. Yo te sigo amando, te puede decir el Señor en unos años, pero yo desde ese tiempo te di la victoria y todo estaba preparado. Te tardaste. Declaro que eso no sucede en nuestras vidas. Tenemos que creernos las ideas que Dios nos dio. Son de Dios. Levante sus manos ahí donde está. ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son los sueños que Dios puso en ti? Esos sueños de grandeza. ¿Cuáles son? Y han estado ahí, has estado en el desierto, simbólicamente hablando, rondando. Pensando en el que dirán, en el ridículo que puedas hacer, en que no tienes la manifestación de las cosas. Pero aunque se movió esto, la palabra de Dios es: Dios vive en ti. En ti están escondidos los tesoros de la sabiduría y del poder de Dios.
Todo está en Cristo, toda la plenitud de la deidad está en Cristo y Cristo vive dentro de ti y vive dentro de mí. Es tiempo de manifestarnos en Cristo Jesús y creer en estas cosas que parecen una locura, pero son las personas que actúan con esta aparentemente locura las que han traído avance y progreso al mundo. Gloria a Dios por su palabra. Bendiciones abundantes a cada persona.